Hermano, que Dios le bendiga. Damos gracias a Dios por esta mañana donde nos concede poder allegarnos hacia donde ustedes para darle la enseñanza de esta hermosa clase. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Bendiciones de lo alto y la paz de Dios sea con todos ustedes. El título de la clase de esta mañana, como ya pudieron ver, es la carta de Pablo y es la segunda parte. Es el estudio número 11, pero antes de dialogar sobre los versículos, vamos a hacer una oración. Te damos gracias, Señor, porque tú eres grande y poderoso. Te damos gracias por tu misericordia que son nuevas cada mañana. Te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú eres todopoderoso. Reconocemos tu poder, Padre amado, y esperamos en tu promesa de tu regreso para con tu iglesia, Señor. Y queremos también decirte que estamos comprometidos, Señor, contigo para vivir para ti y para ser de bendición a otros, guiar a otros hacia ti. Así que te damos gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, quien nos guía, nos dirige, nos ayuda y nos da la fuerza para hacer tu voluntad. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues la verdad central es Jesucristo es la cabeza de la iglesia y el versículo clave nos dice Él, Jesús, refiriéndose a Jesús, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La semana pasada nuestra hermana Mignalia pues estuvo hablando sobre la primera parte de las cartas de Pablo y hoy vamos a continuar con otras cartas y también se le llama epístolas que escribió Pablo inspirado por el poder de Dios, por el Espíritu Santo. Queremos decir que los mensajes que Pablo escribió, las cartas, las epístolas, sus mensajes son eternos y son verdaderos y son tan revelantes hoy como lo fueron en el primer siglo. Vamos a los primeros versículos que se encuentran en Colosenses 1, 17 al 18. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La ocasión para escribir el libro, las cartas a los colosenses, fue la introducción de enseñanzas erróneas en la iglesia. Entre ellos había aparecido un maestro que estaba propagando un sistema doctrinal que era una mixtura de legalismo judío y filosofía pagana. Y era el elemento pagano del sistema que después del tiempo de Pablo fue conocido como gnosticismo. Y los gnósticos se enorgullecen y se enorgullecían en aquel entonces de la posesión de una sabiduría mucha más profunda de acuerdo a ello que aquella que habla la Sagrada Escritura. Gnóstico viene de la palabra griega que significa conocimiento. La creencia de ellos era que la materia es mala, así que un Dios santo no podía haberlo creado. Así que los ángeles, decían ellos, eran los creadores de la materia. Un Dios puro no tenía comunicación directa con el hombre pecaminoso, sino que se comunicaba
con él por medio de una cadena de ángeles intermediarios. Y es imposible, dice la herejía, que lo santo toque lo esencialmente malo. Hay un abismo infinito entre los dos y el uno no puede tocar ni tener intimidad con el otro. Idearon pues algunos medios por los cuales este abismo se pudiera cruzar y por lo cual Dios, esencialmente santo, pudiera venir a tener comunión con el estado malo del cual moraba el hombre. Ellos decían que del Dios esencialmente santo emanaba un ser un poco menos santo y luego del segundo que emanaba un tercero menos santo y así sucesivamente con creciente pérdida de santidad. Mire el pensamiento de los gnósticos. Con la divinidad más y más empobrecida hasta que apareció Jesús. Y Jesús supuestamente era tan despojado de la divinidad y santidad y que era tan semejante al hombre que podía tocar al hombre. Y esta falsedad daba un golpe a la perdonen hermano, mi español tiene que mejorar, soberanía de Dios y deidad de nuestro Señor Jesús, colocándolo en la misma clase de los ángeles mediadores. Pablo afronta ese error diciendo que Jesús es el creador del universo, el creador de los mismos ángeles, y exalta al Señor Jesús a su lugar señalándolo como la cabeza del universo y el único mediador, esencialmente el único mediador, reconciliándolo a la creación entera con Dios. Vamos ahora a Efesios 2, 19, 20 y le damos un extracto de esta epístola. Entre todas las epístolas o las cartas de Pablo, la epístola a los Efesios se destaca por su profundidad. Se le llama la epístola del tercer cielo de Pablo porque se remonta desde las profundidades de ruina hasta la cima de la redención y a los Alpes del Nuevo Testamento porque somos invitados por Dios para subir paso a paso hasta que lleguemos al punto más elevado posible donde el hombre pueda estar en la presencia de Dios mismo. Doctrina fundamental de la predicación de Pablo, donde él expresa la unidad de todo el universo en Cristo, la unidad del judío, del gentil en su cuerpo, la iglesia y el propósito de Dios en ese cuerpo para el tiempo y la eternidad. Dicen los versículos, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y vamos ahora a Efesios 4, 11 al 12. En los versículos anteriores a esos versículos 11 y 12, Pablo habla de cómo debemos andar en nuestra vocación. Él dice que debemos caminar con toda humildad, con toda mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos
a los otros con amor, guardando la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y Pablo enumera 7 factores de unidad que los cristianos debemos guardar. Esos 7 factores de unidad que los cristianos debemos de guardar es: número 1, un cuerpo. Número 2, un espíritu. Número 3, una misma esperanza. Número 4, un Señor. Número 5, una fe. Número 6, un bautismo. Y número 7, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La gracia de Dios fue dada a cada uno de nosotros, hermanos, a cada uno de nosotros, conforme a la medida del don de Cristo. Y entonces en los versículos 11 y 12 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros, a otros pastores, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y para qué, hermano? ¿Para qué? Para llegar a la unidad de la fe, para tener un conocimiento del Hijo de Dios, para llegar a ser un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La iglesia debe de hablar y vivir, no tan solamente hablar, sino vivir la verdad y madurar conforme cada miembro cumple su llamado y propósito. Vamos ahora a 1 de Tesalonicenses 4, 16 al 18. En estas cartas hay un tema que se destaca sobre todos los demás temas, y es el tema de la segunda venida del Señor. Y cada capítulo termina con una referencia a este evento. Pablo trata de esta verdad no tanto en la parte doctrinal, sino aplicándolo a lo práctico, a la actitud y la vida del creyente en relación con el ánimo, con el consuelo, con la vigilancia y la santificación de cada creyente. Así que la epístola fue escrita para consolar a los creyentes durante la ola de persecución, para consolarles con respecto a la partida de un ser querido que había muerto en la fe, porque los tesalonicenses temían, que los que habían partido perdieran el gozo de ser testigos de la venida del Señor. Esa era un sentir que ellos tenían, un sentir, wow, el que murió pues no va a poder disfrutar de ese momento de la venida del Señor. Entonces Pablo dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros
con estas palabras. Qué linda, ¿verdad? Ese consuelo que Pablo le da. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que sí, ellos van a disfrutar, aleluya, de ese momento. Y otros con las expectativas, pues que la pronta venida del Señor estaba ya a punto de cumplirse, pues habían caído en el error de suponer que no era necesario ya trabajar. Si Cristo viene, ¿por qué trabajar? Ellos decían. Así que en estos 5 capítulos de de Primera Tesalonicenses, Pablo le enseña que la venida del Señor es, número 1, una esperanza inspiradora para el recién convertido. Y eso lo vemos en capítulo 1. Número 2, una esperanza alentadora para los siervos fieles. Capítulo 2. Número 3, una esperanza purificadora para el creyente. Capítulo 3:1 al 4:12. Y número 4, una esperanza consoladora para los afligidos. Capítulo 4, del 13 al 18. Y número 5, una esperanza despertadora para el cristiano que está durmiendo. Capítulo 5. Y ahora veamos 2 de Tesalonicenses 2:12. La segunda epístola a los tesalonicenses, Pablo expone la segunda venida del Señor en su relación a los creyentes perseguidos, a los pecadores sin arrepentimiento y a una iglesia apóstata. Dios va a juzgar a aquellos que han rechazado la verdad. Lo hemos dicho muchas veces y seguimos repitiendo lo mismo. Quizás usted conozca la palabra de memoria, pero continúa rechazando a Jesucristo. Realmente escuchar el Evangelio le deja a usted, en cierto sentido, en una posición donde usted no podrá decir que nunca ha escuchado el Evangelio. Usted lo ha escuchado y probablemente ha tenido también la oportunidad en diferentes momentos y en diferentes lugares de abrir su corazón y aceptar esa palabra de verdad, pero no quiere aceptar la verdad. La palabra nos dice en este versículo en particular que leímos que los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, dice la palabra, serán condenados. Vamos ahora a 1 de Timoteo 6, 11, 12. La primera epístola a Timoteo es la primera de las conocidas como epístolas pastorales. Las otras son 2 de Timoteo y Tito, así llamadas porque son dirigidas a ministros con el propósito de instruirlos en lo que es el gobierno de la iglesia. La epístola fue escrita a Timoteo, el fiel compañero y discípulo de Pablo. Fue escrita para instruir a Timoteo en los deberes de su cargo y para animarle, para amonestarle en contra de los falsos maestros. La palabra clave aquí es huye. Huye, decía Pablo a Timoteo, y nos lo dice a nosotros en estos tiempos. Huye de las condiciones apropiadas para pecar. Huye de las malas conversaciones, del doble sentido en cualquier entorno. Huye y no compartas las palabras bonitas, filosofías y ideologías que traen los hombres que nada tiene que ver con la palabra de Dios.
Y hay otra palabra clave en estos versículos: sigue. Sigue así separado del mal. Sigue la justicia, sigue la piedad, sigue la fe, sigue el amor, sigue la paciencia, sigue la mansedumbre. Mantente íntegro en el Señor. Y otra palabra clave es pelea. Pelea. Ser un hombre de Dios nos ubica en una batalla que hemos decidido libre y voluntariamente enfrentar, nuestra profesión de fe. Por lo tanto, tenemos que pelear la buena batalla, como nos dice la palabra. Y el mejor ejemplo para visualizar pelea la buena batalla es la del corredor, que mientras corre, tiene comprometida cada una de sus fibras, de sus nervios, de sus músculos, de su respiración, de su actividad cardíaca, etc. El deportista también se ha comprometido por medio de su preparación y abstenencia previas. Ha sido violento consigo mismo al huir de todo lo que lo perjudica su organismo, porque de todo debe abstenerse. Y esto lo podemos ver claramente en 1 Corintios 9:25, cuando dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Persigue hábitos saludables y se aferra a todo aquello que no va a entorpecer su futuro desempeño. El deportista huye de todo lo que le entorpece para llegar a su objetivo. Sigue, es la palabra clave. Sigue, promueve y prosigue al blanco por medio de hábitos que lo llevan a alcanzar la corona de victoria. Pelea, comprometiendo en la competencia todo su ser, todos sus viseras. Y yo dije viseras. Vamos a buscar esa definición. Es un músculo, más o menos le estoy dando un breve definición. Es un músculo que su función principal es proteger, ¿cómo lo puedo decir? Proteger, producir movimientos y distribuir las cargas del cuerpo. Su locomoción, su motricidad, sus extremidades, sus músculos, aparatos respiratorios, células, todo. Y se aferra a la esperanza de aquello que quiere alcanzar. Para más detalle, pues nosotros tenemos un deportista, un corredor precisamente en nuestra iglesia, quien estamos bien orgullosos de él, y él se llama Joel Hernández. Así que si quieren más detalles sobre esto del deporte y cómo funciona el cuerpo humano para poder alcanzar, ¿verdad?, esa meta, pregúntenle a Joel. Vamos ahora a 2 de Timoteo 2, 1-2. Navegando a Troas, el apóstol permaneció en la casa de uno llamado Carpo, y para este tiempo se levantó la persecución en contra de los cristianos, instigada por el emperador que se llama Nerón, que los acusó, de hecho, de incendiar a Roma. Y Pablo fue arrestado probablemente en Troas, y al llegar a Roma el apóstol fue colocado bajo fuerte custodia, sabiendo que su martirio se acercaba. Escribió su última carta a Timoteo,
rogando a éste que le visitara. La epístola fue escrita para pedir la presencia de Timoteo, rogando que lo fuera a ver, para amonestarle en contra de los falsos maestros, para animarle en sus deberes, para fortalecerle en vista de las persecuciones venideras. Él escribe en la palabra: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Timoteo y Tito tenían grandes responsabilidades en el ministerio y Pablo les escribió carta a ambos, aconsejándolos y protegiéndolos en asuntos del ministerio. Y Pablo usó 3 ilustraciones muy sabiamente para enseñarle a Timoteo algunas lecciones importantes sobre el liderazgo. Él usó el ejemplo del soldado, el atleta y el agricultor. Él presenta un recordatorio de que el ejercicio del liderazgo incluye sufrimiento y experiencias vividas por Pablo, por él mismo, y lo será para todos los líderes. La instrucción del soldado desafía al líder a tener el único enfoque de complacer a aquel que lo inscribió al servicio del líder cristiano, y esa persona es Cristo. Además, para recibir la corona simbólica de haber ganado una competencia atlética, uno debe seguir las reglas del juego. Y asimismo el agricultor que diligentemente se aplica a la tarea de la siembra, si diligentemente se aplica, ¿verdad?, a esa tarea de ver por su siembra, de velar, de estar al cuidado de esa siembra, pues disfrutará del fruto de su trabajo. Y entonces ahora vamos a Tito, capítulo 3, 5 y 6. La epístola a Tito fue escrita por Pablo a uno de los ayudantes más confiables. Trata sobre las condiciones en las iglesias de la isla de Creta. Tito ocupa un lugar muy prominente en las epístolas y Pablo lo utilizó para tareas en que se necesitaba alguien que fuera responsable y con mucha discreción. Así que de modo que Tito fue emisario de Pablo en la iglesia de Corinto, estuvo a cargo de la ofrenda para los pobres en Jerusalén y le fue conferida autoridad sobre las iglesias en Creta, cuyos habitantes, eran de moral baja. Y Pablo en estos versículos exhorta a una vida piadosa. Y dicen los versículos: nos salvó por su misericordia, murió por nosotros y pagó el castigo de nuestros pecados. Él es rico en misericordia, lo cual significa que hay abundancia de ella. Sus misericordias, dice la palabra, son nuevas cada mañana. Él pagó el castigo y le ha traspasado a usted, nos ha traspasado a nosotros su justicia. Y continuó diciendo en el versículo 5, por el lavamiento de regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Y esta palabra lavamiento nos habla de esa fuente de regeneración. En el Antiguo Testamento, esa fuente o lavacro que estaba en el tabernáculo y luego en el templo representa esta realidad espiritual. El lavamiento de la regeneración es de lo que estaba hablando el Señor en Juan 1:5,
Juan 3:5, cuando le dijo a Nicodemo, el que nace de agua y el espíritu el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El agua representa la palabra de Dios. La palabra de Dios te puede limpiar, te santifica, y nosotros somos limpiados cada día por la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo usa la palabra de Dios para restaurarnos, para regenerarnos, para renovarnos espiritualmente, y nacemos de nuevo en el Espíritu. El resumen de esta clase de hoy es que Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es digno de nuestra obediencia y servicio, y el inminente regreso de Cristo debería motivarnos a esperar su venida. Dios ha dado los dones de liderazgo con el fin de equipar a los creyentes para el servicio. Con eso en mente, debemos buscar mentores que nos ayuden a crecer en nuestra fe, y debemos buscar oportunidades de guiar a otros, así como Pablo guió a Timoteo y Tito. Oremos que Dios nos ayude a guiar a otros. Dios le bendiga rica y abundantemente. Hasta aquí la explicación de estos versículos.